La película comienza, y vemos a una pequeña niña llamada Ember dentro de un autobús escolar, dibujando tranquilamente. En el asiento de adelante, un niño, que es su amigo, pero también la molesta. Le quita el dibujo de las manos, pero al verlo, se asusta. Después, la maestra llama al papá de Ember a la escuela para mostrarle el dibujo. Al verlo, el papá también se sorprende mucho, porque en el dibujo, aparece un monstruo apuñalando a una persona. Más tarde, la consejera de la escuela llama a Ember para hablar sobre sus emociones y sentimientos. Ember explica que hizo ese dibujo pensando en su amigo, el mismo que le quitó el dibujo en el autobús, porque aunque es su amigo, siempre la molesta. La consejera le responde que tener este tipo de pensamientos oscuros es normal, y que es mejor expresarlos a través del dibujo en lugar de hacer algo malo en la vida real. Después de eso, la deja ir, pero Ember olvida su extraña libreta allí. Por la tarde, su hermano Jack está caminando por el bosque. De repente, tropieza y cae, y su teléfono se cae al agua de un estanque. Logra recuperarlo, pero la pantalla está rota. Decide regresar, pero unos momentos después, se da cuenta de que el teléfono está completamente reparado. Esto lo deja muy sorprendido. Por la noche, la familia está comiendo pizza juntos, y descubrimos que la mamá ha muerto. En ese momento, Jack molesta a Ember, y ella, enojada, rompe su plato. Jack se enfurece y se va. Más tarde, en la noche, Ember está muy concentrada dibujando en una nueva libreta. A la mañana siguiente, cuando se sube al autobús, recuerda que olvidó la libreta en su habitación. Llama a su papá y le pide que la traiga, pero él le dice que la deje por hoy y la tome mañana. Ember acepta, pero le pide que no mire la libreta. Sin embargo, el papá termina viendo lo que Ember dibujó. En ese momento, llega la tía de Ember de repente, y el papá se asusta. Luego hablan sobre vender la casa, pero la tía sabe que él no está completamente seguro. Por eso le dice que cuando lleguen posibles compradores, se mantenga fuera o en silencio. El papá se queda en el coche, pensando en la libreta, pero trata de olvidarlo. Poco después, derrama café accidentalmente. Intenta limpiarlo rápido, y entra corriendo a la casa. Su hermana se sorprende al verlo tan alterado. Dentro de la casa, el papá encuentra un secador entre las cosas de su esposa fallecida. Mientras revisa de esas cosas, también encuentra las cenizas y huesos de su esposa guardados en una urna. Luego, mientras seca la libreta con el secador, esta se cae al suelo, y él ve todos los dibujos. Ember regresa a casa. En la escuela causó problemas otra vez, y tenía dibujados tentáculos en sus manos. El papá, molesto, le ordena estrictamente que entregue todos sus materiales de dibujo. Ember entiende que su papá ya vio todos sus dibujos y bocetos. Por eso, enojada, tira los colores y se encierra en su habitación. Mientras tanto, Jack encuentra el plato roto en el basurero y se va hacia el bosque. El papá entra al cuarto de Ember para verla y descubre que ella dibujó insectos extraños en la pared. Esos bichos roban cosas como el teléfono, la taza de café e incluso partes del cuerpo. Después de un rato, el papá sale de la casa con Ember, ya que su hermana está ocupada adentro con unos compradores. El papá le dice que antes ella dibujaba cosas muy bonitas. Ember responde que aún así, él siempre las tiraba. Al escuchar esto, el papá entra rápidamente a la casa y vuelve con una caja. Dentro están todos los dibujos que Ember había hecho para él. Ember lo entiende y le muestra su nuevo dibujo aterrador. El papá se asusta un poco, pero luego toma uno de los dibujos antiguos y lo pega en la libreta, diciéndole que debe mezclar cosas buenas con las malas. Aún así, Ember lo hace más extraño, dibujando un gran monstruo azul. Ella dice que ha creado muchos monstruos así, y que los llama ídolos. Por otro lado, Jack regresa a casa, y descubre que el plato roto que llevó al estanque ahora está completamente arreglado. Entonces, se le ocurre una idea extraña: llevar las cenizas de su mamá al estanque. Ember lo ve salir, y lo sigue con la libreta. De repente, asusta a Jack por detrás, e intenta quitarle la caja. En ese momento, la libreta cae al agua. Jack la saca con un palo, pero el agua hace sonidos raros. Ambos se asustan y corren. Ember le muestra que todos los dibujos de la libreta han desaparecido. De pronto, escuchan un gruñido en el bosque. Jack le dice a Ember que no le cuente nada al papá, y se va corriendo. A la mañana siguiente, una mujer llega a su tienda y ve que todos los cuadernos de dibujo y colores están tirados por el suelo. Su compañero intenta llamar a la policía, pero algo extraño aparece detrás de ellos. La mujer huye, y cuando el chico lo ve, también escapa asustado. En realidad, es una criatura que toma una sudadera de la mesa y se la pone. En casa, el papá intenta despertar a Jack, pero él ya está despierto
y parece asustado. Luego descubre que Ember durmió dentro del armario. Ella dice que alguien estuvo tocando la ventana toda la noche. El papá revisa y ve una sustancia amarilla en el vidrio. Piensa que fue un pájaro y lo ignora. Después, Jack le dice a Ember que le contará todo, pero que debe guardar silencio. El papá escucha esto. Cuando llega el autobús, el papá detiene a Jack y le dice que si algo lo preocupa, puede contárselo. Entonces Jack le habla del estanque, diciendo que todo lo que cae en él cobra vida. También le cuenta que la libreta de Ember cayó ahí. Por eso sus dibujos, monstruos y criaturas se han vuelto reales. El papá no le cree, incluso cuando Jack menciona el plato. Le dice que se suba al autobús. Más tarde, mientras limpia la ventana, el papá escucha ruidos extraños que vienen del bosque. Entra a la casa y nota que su taza de café ha desaparecido. Mientras tanto, su hermana está limpiando y se da cuenta de que él quitó todas las fotos de su esposa de la pared. Luego, cuando el papá sale con unas cosas, encuentra el plato roto completamente arreglado. En el autobús, Ember le pregunta a Jack sobre los gruñidos, mientras su amigo escucha todo en secreto. Poco después, el autobús se detiene porque hay un coche averiado en el camino, y alrededor hay un extraño líquido azul esparcido. Y ahora, Ember finalmente nota unos crayones voladores, los mismos colores que hacen que los dibujos cobren vida. En ese momento, se escucha un gruñido aterrador desde un lado. De repente, primero sale un pie azul cerca del autobús, luego otro, y poco a poco, aparece el largo monstruo azul que Ember había dibujado. El monstruo empieza a hacer sonidos extraños, así que el conductor acelera el autobús inmediatamente. La criatura comienza a perseguirlos, y en el caos, el autobús choca contra el coche averiado y se mete en los campos cercanos. Todos los estudiantes están a salvo, pero creen que el conductor ha muerto. Justo en ese momento, el monstruo llega a la parte trasera del autobús. Todos los niños se esconden debajo de los asientos. Ember le dice a Jack que el sonido del claxon despertó al monstruo y que necesitan volver a dormirlo, y que la música puede hacerlo. Jack intenta tomar el teléfono del conductor, pero el monstruo rompe el autobús y entra. Agarra a Jack y empieza a sacarlo afuera. Pero de repente, el monstruo tropieza, cae y se queda dormido. Esto sucede porque un estudiante con un iPad puso música. Todos los niños aprovechan y salen corriendo del autobús. Cuando Jack está a punto de salir, la música se detiene y la siguiente canción es muy lenta. Entonces, el monstruo despierta otra vez y todos los niños comienzan a correr. Al mismo tiempo, en el coche del papá, la radio capta una señal de la escuela, pero el mensaje no se escucha bien. Ese mensaje en realidad hablaba sobre los monstruos. El papá entra rápidamente a la casa y empieza a buscar su teléfono. Encuentra colores tirados en el suelo que llevan hasta el armario. Cuando lo abre, encuentra su teléfono y su taza de café. Pero detrás de la taza hay una bola extraña, que en realidad es otra criatura. De repente, salta sobre el papá, pero él logra defenderse y la golpea con un plato hasta destruirla. Por otro lado, 4 niños salen corriendo del bosque, pero Ember se detiene de repente, porque dejaron solo a su amigo, el que siempre la molestaba. Además, en sus dibujos, había muchos monstruos que atacaban específicamente a ese chico. En el bosque, el amigo de Ember se encuentra con una extraña criatura amarilla y verde. El chico intenta ahuyentarla, pero la criatura empieza a sacar muchos cuernos grandes de su cabeza, brillando y haciendo sonidos raros. De repente, un gran monstruo aparece detrás de él, abre su enorme boca y ataca, pero falla completamente. El chico se da cuenta de que tal vez el monstruo es ciego, pero el monstruo se levanta de nuevo, ajusta su posición, y esta vez, su ataque iba a ser perfecto. Justo antes de que ataque, sus amigos llegan y lo salvan. La criatura brillante todavía está allí, moviéndose de forma extraña. Jack la levanta y la lava en el estanque, haciendo que desaparezca por completo. En ese mismo momento, el gran monstruo también se va por sí solo, porque Ember había creado a ambos juntos en su dibujo. Si uno desaparece, el otro tampoco puede existir. El papá y su hermana llegan al lugar del accidente. Allí descubren que el conductor y los demás niños están bien, pero Jack, Ember y su amigo han desaparecido. Ambos piensan que tal vez regresaron a casa, así que deciden ir también hacia allí. Mientras tanto, la criatura, con sudadera, llega al estanque. Tiene todos los materiales de dibujo y se sienta allí a empezar a dibujar. En el camino, el papá le cuenta a su hermana sobre los monstruos, los ídolos, tal como Ember se los explicó, pero a ella le cuesta creerlo. De repente, un gato aparece en medio de la carretera frente a su coche, y el papá frena. Cuando bajan a ver, notan que hay colores tirados debajo del coche. Entonces ven al gato que Ember había dibujado
sentado encima del coche. La hermana del papá piensa que es un gato normal y trata de acariciarlo. Pero de repente el gato cambia su forma real, tal como fue dibujado. Saca grandes alas de colores y lanza pinturas sobre ellos. Luego se sienta tranquilamente a un lado. De repente, lanza el coche lejos con fuerza y después se va hacia el bosque. Por otro lado, los niños sacan los colores y deciden que necesitan dibujar un arma para luchar contra los monstruos, así que crean un arma extraña. Mientras tanto, el papá y su hermana discuten en el camino de regreso a casa. La tía le dice que le está intentando borrar los recuerdos de la madre y que por eso Ember empezó a dibujar esas criaturas. En ese momento, ven una ave gigante posada en un poste. Ambos se asustan mucho y corren rápidamente hacia la casa. El amigo de Ember le pregunta por qué quería hacerle daño y por qué tanto. Entonces Ember le recuerda todas las veces que él la molestó. Mientras tanto, Jack vuelve a dibujar el arma y los tres comienzan a reunir todo lo necesario para enfrentarse a los monstruos. Pero antes de salir, Ember dice que necesita ir al baño. Su amigo también va con ella porque él también necesita ir. Ember entra al baño de su habitación y cierra la puerta con llave. Su amigo empieza a tocar la puerta varias veces y en ese momento, Jack le dice que se vaya a otra habitación. Cuando el amigo entra en otro cuarto, ve que está lleno de ídolos, criaturas parecidas a arañas que se arrastran por las paredes. Asustado, cierra la puerta en silencio, pero Jack nota que algunos de esos bichos ya están pegados a su cuerpo. Jack corre rápidamente y lo golpea contra la pared y el suelo para quitarlos. En ese momento, Ember sale del baño, pero un ídolo cae desde el techo. Ella retrocede y termina cayendo en la habitación llena de esas criaturas. Todos los bichos salen de inmediato. Jack toma una pistola de agua y empieza a eliminarlos. Mientras el amigo de Ember había salido corriendo, Ember logra meterse de nuevo al baño, abre la ducha y deja correr el agua, haciendo que las criaturas se derritan y se vayan. Pero afuera todavía hay muchos intentando romper la puerta. Jack piensa en escapar por la ventana, pero justo entonces, el amigo regresa y empieza a usar el agua para derrotarlos uno por uno. Los tres logran salir y acaban con todos los ídolos. Luego se sientan en un rincón, aliviados. Mientras tanto, el papá y su hermana llegan a la casa. Todo está cubierto de color rojo, pero los niños ya se han ido al bosque. De repente, Ember se cae y empieza a llorar. Jack intenta levantarla, pero ella, enojada, le dice que siempre la molesta. La tía llama a la policía y vuelve a mencionar a la mamá. Dice que Ember en realidad está haciendo lo correcto al expresar sus emociones reales a través de esos monstruos. En ese momento, escuchan un tep-tep en la ventana. Al revisar, ven una mariposa dibujada moviendo sus alas y luego sale volando. Deciden seguirla. En el bosque, Jack encuentra muchos objetos de su casa cubiertos de pintura. Esas cosas habían sido robadas por los ídolos. Todo está colocado cerca de una pintura bonita que Ember hizo cuando era pequeña. Allí, Jack encuentra más dibujos y toma uno de una espada. Más adelante, se enfrenta al monstruo con sudadera, que está sentado junto al estanque dibujando. El monstruo crea otro demonio y lo tira al agua para darle vida. Jack decide hacer lo mismo con su dibujo del arma, pero la criatura aparece frente a él, así que deja caer el dibujo. El monstruo lo recoge y rompe la hoja. En ese momento, el amigo de Ember muestra un lanzallamas que él mismo dibujó. Deciden alejar al monstruo del estanque y el amigo intenta distraerlo, pero justo cuando va a atacar, aparecen más monstruos de dibujos antiguos, así que tiene que huir y se esconde en una tienda de campaña. Cuando el monstruo ataca a Ember y Jack, Jack usa el lanzallamas, pero los ídolos entran en la tienda, causan caos y alertan a los monstruos. El gran monstruo arranca la tienda y la lanza lejos. Está a punto de atacar al amigo de Ember, pero en ese momento, llegan el papá y su hermana y logran destruir a la criatura, salvando su vida. Jack mantiene ocupado al monstruo, mientras Ember intenta dibujar algo para defenderse, pero esta vez el bolígrafo no funciona. El monstruo atrapa a Jack y con su lengua intenta ahogarlo. Entonces Ember usa su inteligencia y da vida a sus tentáculos, luchando contra el monstruo por un momento, pero la criatura también logra atraparla. Justo entonces, Jack hace que su espada cobre vida y, de un solo golpe, destruye al monstruo. Sin embargo, el monstruo con sudadera sigue vivo y vuelve a atacar. En ese momento, el amigo de Ember usa su arma brillante y lo destruye. El papá también llega y todos corren hacia él. Pero de repente, un dragón ataca a Ember. Ella usa sus tentáculos y lo destruye en pedazos. Luego abraza a su papá y en ese instante, todos sus dibujos buenos quedan al estanque. Al tocar el agua, comienzan a moverse y cobran vida. Ahora, toda la gente del pueblo
ve cosas hermosas volando en el cielo. Jack se queda frente al estanque y decide tirar las cenizas de su madre, pero el papá lo detiene y le dice que es importante sentir y aceptar el dolor, porque eso hace a una persona más fuerte. Sin embargo, la caja ya se había roto y las cenizas habían caído al agua, pero como no pasa nada, el papá lo abraza y le dice: está bien, hijo, no te preocupes, todo estará bien, estoy contigo. Ember también se une al abrazo y los cubre con sus tentáculos. Después de un tiempo, vemos que la familia regresa a su vida normal. El pueblo también vuelve poco a poco a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Y así, la